que vamos a comenzar ahí. Sobre todo, buenas noches ya. Mi nombre es Gabriel, soy profesor de ciencias de la zona sur. Vamos a comenzar con unos temitas generales de ciencias. Más que todo, la idea es conversar un poquito sobre la enseñanza de las ciencias en tercer ciclo. La idea es que no sea tanto como una exposición magistral, sino que ustedes puedan opinar y enriquecer la conversación con sus experiencias. También es importante que yo no soy así como el todopoderoso de las ciencias, por lo cual siempre es bueno tener sus opiniones y todo para contrarrestar la información. Vamos a hablar un poquitico de algunos lineamientos teóricos muy cortos para después hablar un poquito de los temas. Voy a estar muy apegado a lo que es como el planeamiento, ya que este año he estado tratando de planear o de hacer las clases muy apegadas a lo que dice el plan. Lo primero que me hablaron ayer, de que querían saber un poquito más, es sobre el tema de análisis. El tema de análisis es un poquito más complicado por varios factores. Yo aquí puse algunos que yo considero que son importantes y especialmente para los docentes, ya que eh, es muy difícil hacer análisis en tercer ciclo. Que hay mucha frustración de los docentes o también de los estudiantes porque no logran comprender qué deben de hacer o no saben qué tienen que hacer. Y ese es el primer punto que está ahí. Se debe enseñar a pensar al estudiante. Y unas veces dice, Jay, es que es un trabajo muy fácil para darle a los chicos, pero ellos no lo pueden hacer porque no tienen las estructuras de pensamiento desarrolladas, ya sea desde la escuela, no las lograron adaptar, además de que hay un factor ahí de edad y de desarrollo cognitivo, que un chico menor a 15 años no va a estar su cerebro totalmente desarrollado para analizar si él no se le ha dado un seguimiento desde la escuela para que aprenda a hacerlo. Entonces, eso es un punto muy importante, el de enseñarles a pensar. Y este año me pasó un caso muy vacilón con un tema de una actividad que puse a hacer a los muchachos. Aquí está. Yo puse a hacer a los estudiantes un esquema. Entonces, yo los esquemas se los doy técnicamente hecho para ayudar a los chicos con el tema de la información y para que todos tengan la misma información. Como pueden ver ahí, son un montón de cuadritos, son parte de un esquema general. Ellos nada más tienen que llegar, recortarlo y comenzar a armar el esquema. Yo traté de explicarle a ellos lo más básico que era que posiblemente que dice la célula o características eran títulos principales y de ahí tienen que ir recibiendo información. La información ya la hemos visto en clases, la mayoría de ella. Entonces, no fue un problema tanto de saber que Robert Hooke desarrolló el primer microscopio compuesto y que él en el corcho vio las células, sino más bien en desarrollar el esquema, que es una habilidad que los estudiantes no la han desarrollado en la escuela. Por ejemplo, ese esquema es de una hoja. Entonces, cuando los chicos trataron de armarlo, aquí, por ejemplo, yo tengo más o menos una representación de un esquema armado. A ellos lo que les pasó fue que no lograron acomodar la información por el tema de espacio. Yo le dije a los chicos, desde chicos, van a ocupar 2 hojas para hacer el esquema. Pero a ellos les dificultó demasiado armar toda la información hasta llegar al esquema completo que más o menos sería acá. Entonces, es por lo mismo, porque el chico no tiene desarrollada esa habilidad de él organizar la información de una forma analítica. Entonces, son habilidades que uno tiene que estar como docente incentivando, desarrollando con ellos. Entonces, es un tema muy importante ahí, el tema de enseñarles a ellos a pensar, a analizar. También es un problema bastante serio porque a nosotros como docentes creo que la mayoría en nuestras universidades o cursos que hemos llevado no se nos ha enseñado a pensar y mucho menos a enseñar a otros a pensar. Entonces cuesta mucho. Si alguien tiene dudas o algo, también puede eh, activar el micrófono y preguntarlas en cualquier momento.
Después de eso, se necesita el compromiso de los estudiantes. Si los estudiantes no tienen un buen ambiente con ellos, es muy difícil que se pueda generar análisis. Y tener un buen ambiente con los estudiantes, que es vital, en veces también es un poco difícil, depende de las secciones. A mí este año, por ejemplo, me pasó con una sección que teníamos una actividad y ellos no quisieron hacerla, no estaban dispuestos a hacerla. Entonces, ya eso condicionó toda la clase de ese día. Y eso lleva al otro punto, que es un proceso continuo. Uno como docente posiblemente nunca va a llegar a desarrollar totalmente análisis en los chicos, sino que va transmitiéndole herramientas para que ellos puedan analizar información. Entonces, eso también para los profesores, como que no se desmotiven porque no lograron desarrollar el análisis con los chicos en ese momento, porque es un proceso continuo y cada año va a tenerse que ir mejorando o depurando. Y un ejemplo en los planes de ciencias es, por ejemplo, la célula. Se ve en séptimo y se ve en octavo. Entonces, esas habilidades de análisis tienen que ir de un nivel más principiante hasta un poco más profundizado en octavo año. Voy a dar un toque acá, que alguien tiene una duda. Ok, vamos a ver cuánto aquí. Ok, fíjense. Después de eso, es un acercamiento al pensamiento científico, pero difícilmente se desarrolla el pensamiento científico en estudiantes, o por lo menos de una forma completa, porque la forma en que se aprende a hacer ciencia y se aprende las habilidades científicas en veces difiere mucho de la clase, ya que la ciencia tiene mucha parte práctica, toma de datos, que es muy importante, formulación de metodología, presentación de resultados, análisis de información, entre otras muchas fases que tiene el quehacer científico. Pero en la clase posiblemente no vayamos a tener todas esas. Entonces, el pensamiento científico se desarrolla de forma paulatina y también en pequeñas habilidades, pequeñas herramientas para que ellos puedan desarrollar pensamiento científico. Y lo más importante es que no se puede hacer un análisis correcto o bueno si no hay preguntas buenas para hacer análisis. Y esa parte de las preguntas es muy difícil para los docentes, porque uno siempre tiene la duda de si la pregunta fue buena o fue mala y va a estar siempre mejorando, digamos. Si la pregunta no le sirve con un grupo, no sirve con todos, y el otro año se va a reformular esa pregunta para tratar de mejorarla. Es algo que es sumamente continuo. Un ejemplo de eso es, voy a poner solamente un pequeño extracto porque creo que no van a escuchar el sonido. Es un video sobre la carne sintética. Ese es, si mal no me equivoco, la aplicación del tercer indicador, del tercer criterio de séptimo año. ¿Qué es es para cerrar ese tema de células? Vamos a ver si lo logra cargar mi computadora. Ahí lo pueden buscar, es carne israelí. Bueno, es una científicos israelíes que están desarrollando carne sintética que se parece bastante a la carne verdadera. Entonces, recursos como estos que realmente llamen la atención de los estudiantes pueden ser bastante útiles para hacer una pregunta de análisis con los chicos. Acá se les podría preguntar a ellos, por ejemplo, una pregunta muy fácil, ¿qué ventajas y desventajas puede llegar a tener la carne sintética? Y ahí dependerá mucho de la habilidad que ustedes estén con los estudiantes, las respuestas que ellos van a dar, porque obviamente va a haber una disminución de dióxido de carbono porque va a haber menos ganado, pero también pueden ellos hablar de que es una parte negativa de que tal vez sus padres, que dependen de ganadería, vayan a perder sus trabajos porque ya las vacas no se van a consumir en tanta cantidad como estamos ahora. Y se puede desarrollar toda una mecánica de análisis con una pregunta bastante sencilla y con un material visual muy sencillo como era ese video. En focalización. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta antes de pasar a la de focalización.
Jonathan. O... Gabo, disculpa, el micrófono, actívalo, porfa. Tienes el micrófono desactivado, acaba de desactivarse. ok. Listo. ¿Ya ahí se escucha? Sí. Hay alguien que dice que no puede entrar. Voy a ver si lo Ya agrego. estoy revisando, ya lo ingreso. Un Graving. Ya lo ingresé. Gravy. Perfecto. Ya ingresé, gracias. Listo, voy a seguir ahí. Igual la idea, digamos, si tienen dudas o consultas o algo que quieran enriquecer con la explicación, ahí pueden en cualquier momento decirlo, no hay ningún problema. Primero toda la focalización, que es la parte más difícil de la indagación, yo primero pensaría como en qué no se debe realizar. No sé, creo que la pregunta está mala, pero es qué no se debe realizar en la focalización o qué se debe evitar sin la focalización. Lo más importante es que las respuestas no pueden ser respuestas de sí o no, que en veces pasa, uno visualiza tal vez una respuesta más amplia, pero cuando el chico está en la clase y dice, sí, profe, la verdad es que sí, está correcto, o me parece que sí, y usted analiza y dice, la respuesta que él da y puede rellenar lo que yo pregunté. Entonces, las preguntas de sí o no y es lo más fatal para hacer una focalización con los estudiantes. Lo otro es que se debe evitar que solo exista una sola respuesta correcta, porque cuando usted está esperando que el estudiante diga un punto muy exacto del tema, ya usted no va a poder enriquecer la focalización, porque al final la focalización, la idea es compartir opiniones entre todos y tratar de formular un acercamiento a la respuesta correcta. Lo otro que se debe evitar cuando se hace una pregunta de focalización es que hayan términos insustituibles en la respuesta. Por ejemplo, si el estudiante tiene que hablar de los electrones de la capa de valencia para una focalización, ya el estudiante nunca va a llegar a la respuesta que usted quiere que dé y esto también va a perjudicar su trabajo en la focalización, porque tiene que ser preguntas muy asequibles a los estudiantes, pero también que tengan como su ingenio. Entonces se debe evitar que las respuestas sean muy secas, como sí o no, también respuestas que sean muy técnicas, porque la idea es que los estudiantes logren opinar. Una parte importantísima, creo yo, es esta, premiar la respuesta correcta sobre las demás. Eso es lo que se debe evitar bastante en ciencias. Primero que todo porque la idea de pensamiento científico y el método científico, creo que uno no tiene respuestas incorrectas. Puede que tenga respuestas menos acercadas a la realidad, pero al final todas las respuestas enriquecen el quehacer científico y las clases de ciencia. Entonces, cuando uno espera o premia solamente respuestas correctas, eso incentiva a que los demás estudiantes no den sus opiniones. Aparte que las opiniones de ellos no sean las más idóneas para ese tema, pero eh, incentivar a que los estudiantes den sus opiniones y ellos participen, eso va a ayudar a que en siguientes preguntas, posiblemente lo que ellos se les ocurra, puede que sean ideas bastante correctas. Y es muy curioso porque generalmente cuando hago focalizaciones, los estudiantes que tal vez sean como los de notas no tan buenas, son los que dan respuestas más interesantes para responder lo que estaba yo preguntando en ese momento. Y lo más importante de todo es priorizar el proceso más que la respuesta. Aquí creo que lo puse al revés, ¿verdad? Es más importante el proceso, todo lo que usted tuvo que hacer con ellos para que ellos focalizaran, ya sea que usted los puso en grupos para que comenzaran, les dio un chance para que fueran a traer algo al, no sé, pasto, una rama o algo por el colegio, lo que usted puso a hacer a ellos en ese momento de focalización es más importante que las respuestas que ellos den. Entonces,
al final la respuesta yo creo que pasa a un segundo lugar, porque igualmente la focalización es ver las ideas previas que ellos tienen. Si tienen cualquier pregunta, pueden lanzarla en ese momento. Ahora, ¿cómo hacer una focalización, digamos que correcta? Es muy difícil de explicar, porque eso lleva mucha prueba y error de parte de los docentes, pero unas cosas que yo considero o yo trato de hacer cuando estoy dando la clase. Pero todo debe ser un desafío alcanzable para los estudiantes. Cuando es una pregunta que es muy fácil de responder, yo creo que los estudiantes repiten como el gusto. Y si es una pregunta muy difícil, también. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a buscar alguna pregunta que yo haya hecho de focalización. Creo que octavo. Vamos a ver alguna pregunta que haya hecho yo con los chicos. Aquí hay una. Esta me parece muy interesante. La pregunta es, en el segundo criterio de evaluación de octavo año, ¿por qué el consumo de productos procesados, en ese momento azúcares, frituras, todo lo que usted compre en la soda o en pulperías, es menos eficiente que las frutas, verduras, carnes? O sea, ¿qué tiene de especial las frutas, verduras y carne que no lo tenga los productos procesados? Esa pregunta, que es un poquito técnica, cuando yo la apliqué con los estudiantes, fue el último que apliqué en clases con ellos, yo creo que ellos lograron llegar a la respuesta, que más o menos va relacionada con la riqueza de minerales, vitaminas, entre otros montón de sustancias que tienen las comidas, como las frutas y verduras y carnes, que no tienen los alimentos procesados. Y generalmente yo lo que hago es que, por si en un momento no logran llegar a un punto exacto, uno puede... ¿Alguna pregunta? No, yo puedo, y si no hay una respuesta muy bien, o como que yo siento como no se llegó, que tal vez los chicos no dominan ese tema, o no han escuchado esos conocimientos, puedo eh, complementar con un video. Que en el video que encontré ahí más o menos da una buena explicación a esa respuesta. Eso sería como un plan B por si no se llega también la focalización. Vamos a buscar la presentación. ¿Qué estamos?